Me gustaría que hagamos una oración así sentado ahora para pedirle al Espíritu Santo que nos ubique mentalmente en la parte que vamos a recibir, que es la palabra de Dios. Así que oremos a pedirle al Señor que nos hable. Señor, hacemos otra oración para pedirte que tú nos hables, que nos sigas hablando, porque ya nos estás ministrando, pero ahora a través de tu palabra. Mira, Jesús, la necesidad que tenemos espiritual, física, emocional. Estamos aquí, Jesús, para adorarte, para bendecirte, y te pedimos que tu palabra toque nuestros corazones. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Creo que cabina tiene la diapositiva incorrecta. Verifiquen bien mientras tanto. Decir que la semana pasada estuvimos compartiendo el tema titulado Principios Bíblicos del Reino de Dios, ¿verdad? Estuvimos compartiendo qué es y cómo se manifiesta el reino de Dios. Básicamente de eso fue que hablamos. ¿Qué es y cómo se manifiesta el reino de Dios para que los creyentes podamos tener una vida cristiana victoriosa? Y vimos tres cosas fundamentales, tres cosas centrales estuvimos mirando. Vimos que desde el Antiguo Testamento había una gran expectativa del futuro reino de Dios que se iba a manifestar y lo que efectivamente pasó en tiempos de Jesús y cómo los judíos, los israelitas, no entendieron que el reino de Dios era eso. Segunda cosa que vimos es que el reino de los cielos lo definíamos como el dominio de Dios en la vida del cristiano, teniendo una dimensión temporal y una dimensión eterna. Lo dijo el pastor Amén muy bien. En tercer lugar, vimos que el reino de Dios se manifiesta a través de tres cosas. A cabina, cuando yo le levante un dedito así, van a darle a la próxima diapositiva, así que le pueden dar a la próxima. Vimos que se manifiesta a través de tres cosas. A través de sanidades y milagros, al echar fuera demonios en el nombre de Jesús y al testificar de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Recordar que todos estos principios lo estamos mirando a la luz de los evangelios. Estamos haciendo un énfasis en qué dicen los evangelios sobre el reino de Dios. Amén. Ahora en esta ocasión vamos a descubrir cómo podemos ser parte del reino de los cielos. ¿Cómo podemos ser parte de ese reino de Dios? Y el primer principio lo vamos a encontrar en Juan capítulo 3, versículos 1 al 5. Y el primer principio, atención cabina, es que debemos nacer de nuevo. Diga conmigo, debemos nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículos 1 al 5, en el nombre de Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo, ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora diga conmigo, entrar en el reino de Dios. Ya usted va siguiendo, ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Vamos a enfocarnos ahora en el versículo 2. Nos dice que Nicodemo declara que sabemos efectivamente que tú has venido de Dios como maestro. Los líderes judíos reconocían que Jesús era un maestro enviado por Dios, pero no el Mesías. A pesar de su conocimiento religioso, a pesar de su posición, próxima cabina por favor,
a pesar del estatus y el valor que ya tenían ante la sociedad, no podían comprender lo que Dios estaba haciendo. El reino de Dios no se comprende a través de sabiduría humana, sino por la guianza del Espíritu Santo en el creyente. Hermano, no se trata de que como tengo muchos años de ser cristiano, soy líder, hasta pastor en una iglesia, ya por eso yo no necesito orar, ni depender del Espíritu Santo, como que ya, yo tengo un nivel y se acabó. No, ya no estoy graduado, de esto uno no se gradúa. Al contrario, se supone que mientras más tiempo tengo en el Señor y más responsabilidades en su obra, más necesito depender del Espíritu de Dios para mi vida. Amén. Entonces aquí comienza Jesús en esta realidad, en un grupo de personas representado por Nicodemo, que ellos entendían que ya por su nivel teológico y religioso, ya la perspectiva de ellos era la única y no necesitaban depender de Dios. Y por eso no fueron capaces de ver lo que Dios estaba haciendo. Y como nota, le quiero hacer una observación bíblica. Siempre que usted vea la frase introductoria, de cierto te digo, póngale mucha atención, porque eso es un recurso que usaban los escritores del Nuevo Testamento para decir, lo que viene a continuación es extremadamente importante. Siempre que usted vea que Jesús dice eso, de cierto te digo, es que es un principio que a todo hay que prestarle atención, ¿verdad? Pero eso es especialmente importante. Ahora, en el versículo 3, Jesús le dice, el que no naciere de nuevo. Próxima diapositiva. Esa palabra que se utiliza ahí, nacer de nuevo, van a aprender aquí un poquito de griego, es del griego genete, que significa nacer o engendrar. Ahora, hay algo interesante aquí. En el idioma griego hay un modo que se llama subjuntivo, un poquito técnico, pero es importante. ¿Por qué? Porque se refiere a una posibilidad que está basada en una relación que hay entre dos personas. Es decir, eso no va a pasar porque yo sencillamente te dije que me muevas esa botella para allá. Eso va a pasar porque como tú me amas, como tú me respetas, desde que yo te diga que la mueva, tú la vas a mover. No porque te impongo una autoridad, sino porque hay una relación cercana. Amén. Entonces, esa palabra se encuentra en ese modo. Pero también se encuentra en una voz pasiva. Y la voz pasiva se refiere a que no soy yo el que está realizando la acción, sino es que alguien más la realiza y recae sobre mí. Próxima diapositiva, cabina, por favor. Que hay una frase, la próxima. En esa única palabra, próxima, por favor. En esa única palabra, Jesucristo transmite la siguiente idea. Escuche esto y si lo podemos ver en pantalla mejor. Porque te amo tanto y eres especial para mí, quiero que nazcas de nuevo. Pero no lo harás por tus propias fuerzas, sino que soy yo el que te va a hacer de nuevo. Amén. Por eso es que es importante estudiar la Biblia de esa manera. En esa palabra Jesús transmite toda esa idea. Tú no vas a nacer de nuevo porque yo te lo estoy imponiendo. Vas a nacer de nuevo porque te amo, porque tengo un interés especial en ti. Pero no es con tus fuerzas. Soy yo el que voy a operar ese nuevo nacimiento. Amigo que nos visitas, hermanos que estamos aquí, Dios quiere transformarnos para que seamos más como su Hijo Jesús, que dejemos atrás la mentira, el odio, toda forma de pecado que nos aleja de Él. Amén. Entonces encontramos a Nicodemo y a ese grupo de religiosos con esa realidad. Vimos que Jesús enfatiza el nacer de nuevo. Pero ahora vamos a mirar a lo que se refiere Jesús cuando dice ver el reino de Dios. Diga conmigo, ver el reino de Dios. Esa palabra ver en el original significa experimentar, percibir mental o espiritualmente. No se está diciendo ver como que mirar con los ojos. No, es ver desde un punto de vista
metafórico, espiritual o mentalmente. Ver el reino de Dios, atención cabina, próximo, significa discernir cómo Dios está obrando a través de una circunstancia. Ver el reino de Dios en este contexto significa discernir cómo Dios está obrando en una circunstancia. Es por eso que dice Nicodemo, nosotros sabemos, es decir, ya nosotros interpretamos que tú eres un maestro enviado por Dios. Pero Jesús le está diciendo, lo que ustedes están interpretando es incorrecto. Es por eso que para tú poder interpretar, discernir correctamente, el reino tiene que nacer de nuevo. No se trata solo por tu posición, Nicodemo, o tu conocimiento bíblico. Necesitas el nuevo nacimiento. Y vamos a entrar ahí, en ver el reino de Dios. Muchas veces el Señor permite que pasemos por enfermedades, por crisis económicas, etcétera. Y lo decía la joven Ana Gabriela ahorita. Mírense cómo el espíritu, y no hablamos de esto no se coordina, pero ella tocaba un punto también que lo íbamos a tocar en el mensaje. Dios nos permite pasar por esos momentos duros con el propósito de probarnos y aumentar nuestra fe. Eso es inevitable. En esos momentos, ponga atención a esto, no interpretamos necesariamente como que eso es la voluntad de Dios. No es verdad que cuando yo paso por una crisis económica, ni usted, lo primero que yo digo, ay, Dios me está permitiendo pasar por una crisis. Honestamente hablando, mi primera reacción no es esa, yo no sé la de usted. Porque humanamente uno tiene un instinto, ¿verdad? Muchos, lo primero que hacemos tal vez es reprender al devorador y pedir a Dios que nos dé la salida. Y eso está bien, orar siempre estará bien. Orar siempre será la salida. Pero, y aquí hay un pero con 2 puntos de apertura, le estás preguntando al Espíritu Santo de Dios, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué llegó esta crisis económica a mi vida? ¿Por qué estoy pasando por este problema en la empresa? ¿Será la consecuencia de algún pecado? ¿Alguna práctica pecaminosa que está ahí todavía en mi vida? ¿O será un ataque del maligno? ¿O será parte de una prueba que tú me estás enviando? De entrada, nuestra reacción automática, por lo menos la mía, no suele ser así. Luego que uno empieza a meditar, ahí es que uno dice, pero déjame orar más. Déjame orar un poco más para meditar, Señor, ¿por qué está pasando esto? Cuando nosotros vamos a leer, próxima imagen, diapositiva, por favor. Cuando vamos a leer, a veces es necesario utilizar algunas gafas, unos lentes para meditar, para ver mejor, porque las letras ya por la edad los ojos se los pueden cansar. Eso mismo hace el Espíritu Santo. Cuando entramos en su presencia, Él nos cambia la perspectiva. Él nos hace ver las cosas desde una manera diferente. La forma en que interpretamos las cosas definirá cómo vamos a responder ante la crisis. Un ejemplo de esto lo vemos cuando Jesús fue arrestado y nos vamos a Juan capítulo 18, versículos 10 al 11. Ahí nos dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba interpretando el momento de crisis cuando Jesús fue arrestado desde una perspectiva diferente. Para Pedro era, no, ¿cómo es posible que el maestro va a ser arrestado?
que el maestro va a ser encarcelado. Eso no puede ser. Entonces Pedro toma una espada y para defender al maestro le quitó la oreja porque fue lo que pudo. Si no, la historia hubiera sido otra. Hubiera tenido Jesús que pegarle la cabeza al hombre, porque Jesús ciertamente, dice la Biblia en Juan, que oró y le puso la oreja. Yo no me quiero imaginar otra cosa, pero bueno. Pedro veía la cosa desde esa perspectiva, pero Jesús no. Jesús le dice a Pedro, tú estás equivocado. Esto es necesario que pase. Yo tengo que pasar por esta situación. Yo tengo que atravesar esto porque este es el propósito del Padre conmigo. Medita un momento, hermano, en esta pregunta que vamos a hacer. Cabina, la tienes atrás, esa pregunta, un poquito detrás. Padre Celestial, ¿qué situaciones difíciles estás permitiendo en mi vida para cumplir tu plan? Le voy a dar un tiempito que usted medite eso, cierre los ojos si tiene que hacerlo y piense eso. Padre Celestial, ¿qué situaciones difíciles estás permitiendo en mi vida para cumplir tu plan conmigo? Cuando comprendemos que Dios está en control de todo lo que pase, tenemos paz. Y sin importar la enfermedad, la crisis económica, el conflicto en la familia, estamos confiados, descansamos en que Dios establecerá su reino. Porque si Él lo está permitiendo, es con un propósito, es con un plan. Ahora, el problema es que sean las consecuencias de mi pecado, del tuyo, o que sea un ataque del maligno, que ahí sí hay que reprenderlo. Pero si es una prueba que Dios te permite pasar, es tiempo de empezar a interpretar las cosas como lo hace Jesús. Amén. Entonces estábamos hablando de ver el reino de Dios. Pero ahora vamos a hablar un poco en la próxima diapositiva, número 2, de entrar en el reino de Dios. Cómo es necesario ese nuevo nacimiento para ya no interpretar, sino entrar. Vemos que en el versículo 5 se dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua se refiere al bautismo. Y es de una manera simbólica donde Jesús habla de que morimos al pecado y resucitamos con Cristo. Entonces, nacer de agua significa que debes dar testimonio de que has nacido de nuevo. Debes dar testimonio con tus acciones, con un cambio de vida, de que Cristo te salvó y eres nueva criatura. Ahora, nacer del Espíritu significa esa regeneración interior. Mientras que el nacer de agua se refiere a las acciones externas, el nacer del Espíritu es una acción interna. Es que yo tengo comunión verdadera con Jesús, y dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero tienen una frase ahí, está en pantalla también. Mientras que ver el reino de Dios significa discernir cómo Dios está obrando, entrar en el reino de Dios significa actuar en obediencia a eso. Ver el reino es interpretar. Ahora, entrar en el reino es actuar en base a eso que interpreto. El mismo ejemplo de Jesús. Jesús entendió que lo que estaba pasando era la voluntad de Dios y por eso dijo: Padre, que se haga conmigo lo que tú quieres.
Y por eso le dijo a Judas, Judas, lo que tú vas a hacer, hazlo más pronto. O sea, vete, busca a los soldados y llévenme presos rápido. Vamos a acabar con esto rápido. Porque él sabía que esa era la voluntad de Dios. Otro ejemplo de esto lo vamos a mirar en Hechos capítulo 16, versículos 11 al 41. Solo lo voy a explicar. Hay una imagen en cabina de Pablo y Silas. Aquí se narra cómo Pablo y Silas predicaron en la ciudad de Filipos por echar fuera un demonio de una joven que era usada como adivina. Les dieron una golpiza y los encarcelaron. Sin embargo, ambos confiaban en que Dios tenía el control. Ambos confiaban que a pesar de la golpiza, a pesar de ese insulto, Dios estaba en control. A medianoche comienzan a cantar, a alabar, a adorar. O empezaron antes, pero a medianoche de repente surge un terremoto. Un terremoto tan grande que sacude toda la cárcel, los cimientos del edificio, las puertas se abrieron, las cadenas de los presos se soltaron y como resultado el carcelero, el encargado de la cárcel, reconoció que el poder de Dios, que esos hombres servían al Dios verdadero. Los saca a ellos de la cárcel, le lava las heridas y él dice, ahora ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? Pablo y Silas comprendieron que Dios tenía un plan. Que esa golpiza, que ese arresto injusto que estaban pasando, Dios lo estaba permitiendo por una razón. Pero eso pasó porque ellos estaban en comunión con el Espíritu Santo. Porque eran hombres de oración. Entonces llega a nuestra empresa una situación o a tu vida, a tu trabajo o a tu vida familiar, una crisis. Y empezamos a clamar, Señor, no sé qué voy a hacer. Está bien clamar, pero a veces empezamos a reprender. Y si es Dios que está permitiendo esa crisis, ¿tiene sentido que yo esté reprendiendo al Señor que está permitiendo la crisis? No, no tiene sentido. Entonces es por eso que necesitamos ese discernimiento para ver, para interpretar qué está permitiendo Dios en mi vida. Que si esta enfermedad por la que he orado o una condición de salud, he clamado, Señor, sáname, y aún no he visto la sanidad, si no he sido sanado, si Dios no me ha respondido con un sí, es porque Él tiene un plan. Dios no inventa, Él no nos pone, mira una pruebita ahí para que te embulles. No. Él tiene un propósito, hermano, con todo lo que está pasando en tu vida. Y si es una situación que escapa de tu control, deja que Dios establezca su reino. Sencillamente eso. Señor, no tengo el presupuesto para esto. Bueno, pues tú eres el dueño del oro y de la plata. Hágase tu voluntad. Entonces, Pablo y Silas comprendieron eso. Pero a mí me gusta algo de esta narración. Y es que dice que los presos los oían, lo del encarcelamiento de Pablo y Silas, y cómo el carcelero luego reconoce, wow, estos hombres son diferentes. Estos hombres sirven al Dios verdadero. Pero los dos golpeados, fíjense ahí la imagen, si Cabina nos puede ayudar con la imagen. A mí me llamó la atención porque si usted se fija, es una imagen generada con IA, por si acaso, pero muy realista. Tiene unos ratoncitos ahí, si usted se fija. ¿Usted se da cuenta? ¿Los identifica? Más o menos así era. Ellos estaban en la cárcel del fondo, golpeados, heridos. ¿Y cómo es que el carcelero, que era la autoridad en ese lugar, dice que luego se arrodilló ante ellos? Cómo ese hombre de autoridad reconoció que esos dos que parecían dos cualquiera eran siervos de Dios. La crisis que tú estás pasando en tu negocio, en tu familia, en tu vida de salud, tu vida laboral, los que están alrededor tuyo, ¿tú sabes lo que están haciendo? Están mirando, están observando, para ver cómo tú vas a reaccionar, porque tú dices que eres cristiana, tú dices que eres cristiano. Y si tú como cristiano te rindes ante la situación, ¿qué esperanza tienen ellos? Pero cuando dependes de Dios
y aprendes a andar en la voluntad de Dios, oye, los que están alrededor tuyo van a reconocer, ese hombre, esa mujer es un hijo o una hija de Dios. Pero eso solo se logra si andamos en el reino de Dios, no en mi reino. No respondiendo ante la crisis como yo quiera, no se trata de mi voluntad. Este es el punto. Se trata de la voluntad del Señor. Amén. ¿Quién te puede dar un aplauso al Señor Jesús? Entonces, en este primer punto estuvimos mirando que debemos nacer de nuevo para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios. Próxima, por favor. En el segundo, o la segunda parte que miraremos ahora, está tomada de la cita que leímos al inicio. Próxima diapositiva. Y el segundo principio que miraremos es que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Diga conmigo, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a leer Mateo capítulo 16, 13 al 20 de nuevo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Esta cita bíblica tiene una importancia teológica fundamental, porque dependiendo de cómo se interprete, se crea una religión u otra. Y los que tienen tiempo en el Señor lo saben. La Iglesia católica, católica romana y apostólica, interpreta que la piedra de la que habla ahí Jesús, sobre la cual se va a edificar la iglesia, es Pedro. Pero nosotros vamos a ver una diferencia que no es Pedro, sino el Señor Jesucristo. Vamos a explicar el por qué. Pero también este texto, para nosotros como evangélicos, especialmente los pentecostales, tiene un significado muy particular. A nosotros como buenos pentecostales nos encanta atar, desatar, declarar, eso no es que está mal, eso está muy bien, pero, hay que tener cuidado con esto, porque a veces atamos y desatamos sin antes procurar discernir cuál es la voluntad de Dios. Y lo que vamos a abordar ahora, tenemos que ser aquí muy humildes. Y al primero que le habló ese texto bíblico muy duro fue a mí. Porque a veces te ato y te reprendo en el nombre de Jesús. Y tú estás atando y reprendiendo la situación que Dios te permitió que tú pasaras. O yo hago eso en algún momento, o lo he hecho. Entonces, vamos a ser humildes y vamos a dejar que el Espíritu nos hable. Amén. Fíjese cómo en el versículo 16 el apóstol Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él lo reconoció y confesó que Jesús es el Salvador. Y aquí hay un principio. Para reconocer a Jesús como el Salvador es necesario que el Espíritu Santo nos convenza de pecado y nos muestre la necesidad que tenemos de Él. Como dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Los demás discípulos de Jesús le dicen, bueno, la gente dice que tú eres Elías, el Elías que había de venir, o Jeremías, u otro de los profetas, o el mismo Juan el Bautista. Mas Pedro, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios mismo, le dice, no, tú no eres un profeta cualquiera, tú no eres un maestro enviado por Dios, como decía Nicodemo, tú eres el Cristo. Entonces, aquí vemos un principio. Dios se está revelando a Pedro y le está guiando a una verdad espiritual. No fue una simple interpretación de él, sino que fue producto de la guianza del Espíritu Santo. En el versículo 18 vemos que comienza a Jesús, o Jesús más bien le cambia el nombre a Pedro. Y lo cambia de Simón a Pedro. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús le cambia el nombre a Simón? Bueno, para los hebreos, el nombre representaba identidad, quién era la persona. Cada nombre influenciaba en la vida, en el destino de la persona. Ellos interpretaban eso, ellos creían eso, o lo creen todavía. Y en el Antiguo Testamento lo vemos varias veces. Vemos cómo Dios cambió el nombre de personas con las que tuvo un trato especial. Por ejemplo, Abraham por Abraham, Jacob por Israel, y pudieran haber otros más. Es como si Dios le dijera, estoy cambiando tu identidad, tu pasado y tu presente, y te doy un nuevo futuro. Cuando Dios cambia el nombre, hace todo eso. Pero también en los tiempos de Jesús, los maestros judíos, los rabinos, hacían esto también. A sus discípulos, ya cuando estaban en un cierto nivel avanzado, le cambiaban el nombre como una imitación o una continuación de esa práctica de Dios de cambiar la identidad. El nombre Simón probablemente, porque no es exacto, pero probablemente viene del hebreo shamá, que significa oír, escuchar. Pedro, lo que significa literalmente es piedra o roca. Es una palabra griega, no hebrea. Es como si Jesús le dijera, te estoy haciendo un hombre nuevo. Ya no serás sencillamente el que escucha, el que oye, sino que serás un hombre firme como una roca. Y eso es lo que pasa cuando entramos en el reino de Dios. El Espíritu Santo cambia nuestra identidad. Nos hace parecer más a Jesús. Y vamos cambiando pasa la situación de responder de manera volátil, de manera agresiva, a esperar la dirección del Espíritu Santo, a reflejar el fruto del Espíritu y a andar efectivamente en el reino de Dios. Entonces, lo primero que vimos aquí en esta cita es que debemos ser guiados por el Espíritu Santo para creer y confesar a Jesús como el Salvador. Y en esa pregunta, ese cambio de nombre, más bien que hace Jesús a Pedro, vemos que se refleja el nuevo nacimiento, ese cambio de identidad. Amén. Pero en el versículo 18, y aquí entramos mucho en materia, Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cabina, ayúdeme con la próxima diapositiva, una que tiene dos fotos, dos imágenes. Aquí tienen dos imágenes. La palabra roca o Petros, cuando Jesús le dice, yo te digo, tú eres Pedro, él usó la palabra Petros, que significa roca o piedra, una piedrita, una piedra chiquita. Pero luego Jesús dice, y sobre esta roca. Lo que pasa es que en español suenan, es prácticamente lo mismo, pero en griego suena muy diferente. Jesús no usa Petros para referirse a sobre quién va a edificar la iglesia, sino que usa la palabra Petra, que significa una masiva formación de rocas, una montaña. Lamentablemente la iglesia católica interpretó que la iglesia está fundada sobre esa piedrita, pero Jesús no dice eso. Jesús dice sobre esta roca. ¿Y quién es la roca? Él mismo. Entonces nuestra fe no está basada en esa piedrita chiquitica, está basada
en la roca, en Jesús que es la montaña. Amén. Un aplauso al Señor por eso. Pero fíjese en algo. Vamos a conectarlo con lo que acabábamos de ver. Jesús cambia la identidad de Pedro, de Simón a Pedro, ¿verdad? Y luego dice, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Aquí Jesús refleja una verdad fundamental. La iglesia es edificada cuando Dios se revela al ser humano. Y éste pone su fe en Jesús como el Hijo de Dios. Como resultado, su identidad es transformada. Es decir, la iglesia de Cristo se basa en esa transformación que hace Jesús. Que tú y yo éramos personas, los que ya vinimos a Jesús, que estábamos lejos de Cristo, en pecado, muertos en nuestro estilo de vida. Y si algunos están aquí hoy o nos ven y aún no han invitado a Jesús a su vida para que sea su Salvador, si no has puesto tu fe en Él, el Señor te dice, yo quiero cambiarte. Yo quiero cambiar tu identidad. Yo quiero sacarte de esa atadura del pecado a que tú seas un hijo de Dios. Esa es la promesa que te hace Jesús. Pero no solamente debemos ser guiados por el Espíritu Santo para ser edificados en la roca, sino que en el versículo 18, próxima diapositiva por favor, nos dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, no solo voy a edificar mi iglesia, no solo la voy a hacer crecer, dice Jesús, sino que en el combate con el otro reino, con el reino de Satanás, que a eso es que se refiere el Hades. El Hades es el dominio satánico, la esfera de operación del mundo demoníaco. Jesús está hablando, y déjenme la imagen, cabina por favor, no que el reino del Hades va a atacar a la iglesia. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Básicamente, que la iglesia va a atacar el reino de las tinieblas y lo va a desbaratar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Te está diciendo que cuando tú naces de nuevo, cuando tú recibes esa transformación que opera Cristo, no importa pacto satánico que tuviera tu ancestro, no importa el hechizo que te intentaron lanzar, no importa cualquier ataque del maligno, cualquier atadura del pecado, Jesús te hace libre. Y no hay manera, no hay forma de que el mundo espiritual demoníaco resista el poder de Dios. Amigo que nos visitas, específicamente, Señor les dice estas palabras. La única manera de destruir el dominio satánico en tu vida es si te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesús. En ese momento vas a comenzar a formar parte del reino de Dios, de la iglesia de Cristo. Y pasas de ser atacado por Satanás a ser un guerrero contra las fuerzas del infierno. Y si estás bajo una opresión satánica, sea en tu vida, en tu familia, que el enemigo se ha levantado, Jesús hoy quiere y va a destruir esos ataques del maligno. Amén. Entonces, cuando vivimos en el reino de Dios y el Espíritu Santo nos guía de esta manera, podemos discernir, y esto es clave. Otra vez, ver el reino de Dios, que significa discernirlo. Podemos identificar cuándo es un ataque del enemigo, pero cuándo es una prueba de Dios. Y si es un ataque del enemigo, la solución es fácil: resistid al diablo y de vosotros huirá. Y meterme en ayuno y oración y santificación, y ya se acabó el ataque. Y ese enemigo cobarde sale corriendo. A Satanás no hay que temerle, ni a sus artimañas, a mí me gusta decir musarañas. Esas cosas que pone como para distraer a uno a veces. Lo que hay que responder de acuerdo a lo que nos dice la Escritura. Amén. Pero vamos a mirar ya en la parte final, estamos concluyendo, el versículo 19. No solamente Jesús dice, edificaré mi iglesia,
no solamente las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Próxima imagen, por favor. Sino que Jesús dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús le dice a Pedro, a ti. Pero yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Se refiere únicamente a Pedro? ¿Se estará refiriendo exclusivamente que el único que tiene la llave del reino de los cielos es Pedro? Porque hay una imagen, como en la cultura popular, de que cuando uno fallece, allá está Pedro con la llave del reino. Mira, vamos a ver si tú puedes entrar o no. Eso no es bíblico, eso no está en la Escritura. Y esto hay que interpretarlo. La respuesta es eso, no es así, no es exclusivamente a Pedro, sino que toma a Pedro de ejemplo como una persona que ha creído en Jesús y por eso ha nacido de nuevo. Entonces, ¿qué son las llaves? ¿Quién es el que tiene la llave del reino? El que cree en Jesús y nace de nuevo. Ese es el que tiene la llave del reino. Pero ¿qué son esas llaves del reino? Vamos a preguntarnos, lo tenemos ahí. Es la autoridad delegada por Dios para declarar quién entra o no en el reino de Dios. Ponga atención aquí. Esa autoridad no se basa en nuestro poder, sino en el nuevo nacimiento que opera el Espíritu Santo en nosotros. La llave del reino, si ustedes se fijan, hay otro lugar en la Escritura que Jesús le dice a los escribas y fariseos: ustedes no entran en el reino y a los que quieren entrar tampoco lo dejan. ¿Qué está hablando Jesús? Está hablando de la actitud de la persona que quiere vivir en la voluntad de Dios. Entonces, la llave del reino se refiere a que yo, como he nacido de nuevo, ya yo he experimentado la salvación, puedo evidenciar, o mejor dicho, confirmar a otro que viene después de mí, a Cristo. Mira, sí, tú también naciste de nuevo. Así como yo nací de nuevo, tú también has cambiado. Entonces, vamos a interpretar a la luz de lo que está diciendo Jesús. Jesús no está diciéndole a Pedro ahí, con la frase llave del reino, tú tienes el dominio sobre mi reino. No, no es eso. El reino, recordamos, lo hablábamos la semana pasada, que es el establecimiento de la voluntad de Dios. Entonces la llave del reino es interpretar, discernir cuándo se está haciendo la voluntad de Dios, cuando una persona efectivamente ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque lo vemos con su testimonio. Y los cristianos podemos decir eso cada día. Vemos cómo a las personas que discipulamos podemos confirmar, no autorizarlo para que entren al reino, pues no somos nosotros que salvamos, pero sí confirmar, amén, que una persona ha nacido de nuevo. ¿Se entiende bien, verdad? Ok. Es como si Jesús dijera: a los que creen en mí y me confiesan, les daré autoridad para que declaren o confirmen mejor quién entra en mi reino. Pero ahora, en el último punto, próxima imagen por favor, vamos a hablar de lo que dice Jesús de atar y desatar. En el versículo 19 Jesús dice: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa palabra atar significa amarrar, confinar a una persona o constreñir por la ley y el deber en el original. Y desatar significa eso mismo: soltar, liberar, deshacer. Es una autoridad espiritual que Jesús da al creyente, al que ha nacido de nuevo. Pero esta autoridad no se ejerce de la manera que yo quiera. Y aquí vuelvo a lo que hablábamos, recuerdan, del subjuntivo, que expresaba un deseo basado en una relación. Ese atar y desatar, la palabra que usa Jesús, también se encuentra en ese modo. Expresa una posibilidad. El principio aquí es: para atar y desatar debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pues vamos a declarar
en base a lo que Él quiere hacer y no lo que yo quiero hacer. Y aquí está el punto que nos confronta. ¿Quién dice amén? Que a veces atamos y desatamos sin discernir, sin preguntarle al Espíritu qué está pasando y qué debo hacer, o más bien, qué tú quieres que yo haga. Muchos creyentes piensan que solo por declarar que se abran las ventanas de los cielos y venga prosperidad económica, ya por eso sucederá. Hermanos, no funciona así. No es declaración positiva, no es decláralo, decrétalo y lo recibirás. El reino de Dios no funciona así. Y el que enseñe o predique eso o lo practique, bueno, se equivocó, lamentablemente. Dios ha establecido el principio de prosperidad económica, material. ¿Cuál es? Fidelidad en tus diezmos y ofrendas. Entonces, si tú estás siendo infiel en tus diezmos y ofrendas y estás pasando por una crisis económica, por más que usted desate la ventana de los cielos, usted no va a recibir la bendición de Dios. Porque el principio es que yo no puedo atar y desatar algo que vaya en contra de lo que esté establecido en la Escritura. Para yo declarar y usar esa autoridad, siempre tiene que ir atado a qué, mire, a la Biblia que yo leo y la Biblia que usted lee, dice un pastor con el que estábamos compartiendo. Entonces no se desenfoque, no pierda no enfoque su fuerza en declarar y desatar lo que tú quieres, porque sí, vete a la Escritura, evalúate si estás cumpliendo o no en los principios que establece. Y si es así y lo estás cumpliendo, entonces ora y pídele al Espíritu Santo. Vamos ahora al caso diferente. Estoy siéndole fiel al Señor. En el caso anterior estaba siendo infiel en los diezmos y ofrendas. Y lo decimos porque es un principio bíblico. Pero en el caso diferente, ahora sí, estoy siendo fiel al Señor, pastor. No juego con mi diezmo y ofrenda y aún así estoy pasando por una crisis. Bueno, yo he pasado por eso y seguro que muchos aquí también. ¿Significa que no estoy en la voluntad de Dios? No, porque el caso anterior era la consecuencia de tu pecado, pero lo que está pasando ahora es que Dios te está probando, que Dios te está permitiendo pasar por una prueba. ¿Tú sabes para qué? Para que dependa de Él. Porque te quiere bendecir, porque te quiere suplir y te inscribió Jehová en la escuela de la prueba. Y que tú le dijiste, Señor, aumenta mi fe. Ajá, ¿tú quieres fe? Prepárate que viene prueba. Amén. Un aplauso al Señor. Entonces, fíjese cómo en la vida cristiana podemos tener situaciones que se parecen, pero tienen causa muy diferente. Y si lo interpretamos de manera incorrecta, fíjense cuánto nos podemos equivocar. Y quiero finalizar ya con una ilustración y le quiero pedir a los músicos que me ayuden, vayan subiendo. Dios decidió establecer este hermoso templo en este lugar. Hace 44 tiene la iglesia, pero desde como 45 que empezó en célula, ¿verdad? Más o menos ese tiempo. El Señor le mostró claramente a los pastores de esta casa que aquí se iba a construir este templo, pero fueron varios años en el proceso de construcción. Algunas personas dijeron, no, ¿cómo es posible que en la Lincoln, en ese lugar, eso es demasiado dinero? Y pasaba el primer año, pasaba el segundo año y no se terminaba. Pero ustedes, la mayoría de los que están desde esa etapa aquí en la iglesia, siguieron creyendo porque sabían que esa era la voluntad de Dios. Que no era por el mero deseo de los pastores que se estaba haciendo esto, es que Dios lo había decretado. Y por eso se actuó, se hizo actividades y se levantó este hermoso templo. Y se concluirá lo que falta en el nombre de Jesús. Amén. Aplauso, démoselo al Señor. Pero eso sucedió porque los pastores
interpretaron claramente la voluntad de Dios. Y cuando tú disciernes con claridad qué quiere hacer el Señor, no importa que pase 1, 2, 3, 4 años, Dios va a cumplir su promesa. Amén. Entonces, ya en conclusión, próxima diapositiva, vamos a ponernos de pie, por favor, si son tan amables. En conclusión, debemos nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios. Pero también debemos ser guiados por el Espíritu Santo para creer y confesar a Jesús como nuestro Salvador, para nacer de nuevo, para ser edificados sobre la roca, para destruir el reino de Satanás, para usar las llaves del reino y para atar y desatar de acuerdo a su voluntad. Y vamos ahora a hacer una oración.